me, baby. Don't wanna fall again. This just hurt me. Just think about it. But you hold me like you don't wanna break. I need some space. Just think about it. Maybe separate is better. Hola, buenos días a todos y a todas. Hoy sí me voy a presentar. Yo soy Carol y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de mi canal. Tengo tareas que hacer en casa, además hoy tengo unos invitados muy especiales a comer, así que quedaros conmigo porque empezamos. Hoy, como veis, voy a empezar mi día con un buen desayuno. La verdad que para mí el desayuno, no sé si os pasa, yo me puedo pasar media hora perfectamente desayunando. Por eso me gusta madrugar y mientras todos duermen, pues yo me dedico un ratito para mí a solas, pues para ver una revista o una serie que estoy viendo. No sé, cualquier cosa que me haga disfrutar de este momento para empezar el día con fuerza. Y ya veis a Kira, ella siempre espera que le caiga algo. Y bueno, pues aunque ella sabe que no le podemos dar nada porque se pone malita, ella solo come su pienso. Yo la verdad que a mí me da penita, así que siempre le doy algo pequeñito. Simplemente le he dado una miguita de pan y ella con eso ya es feliz. Ayer puse a remojo las bayetas de PVA de Vileda con un poquito de agua caliente y percarbonato. Bueno, ya sabéis que el percarbonato solo funciona con agua caliente y si es en lavadora mínimo 30 grados. Y ya en un momentito me pongo a vaciar el lavavajillas para poder meterlo del desayuno. Vaciar el lavavajillas parece una tarea menor, pero yo creo que es de esas pequeñas acciones que marcan la diferencia en el orden del hogar. A mí lo que me gusta de vaciar el lavavajillas es que me obliga a hacer una pausa, no requiere pensar demasiado, así que lo uso como un momento de respirar. Bueno, para respirar o para repasar mentalmente lo que tengo pendiente durante todo el día. Además, yo me doy cuenta de que cuando lo hago de inmediato, evito que los platos se me acumulen y eso hace que la cocina se mantenga más fluida. No sé vosotros, pero yo he aprendido que esas tareas que solo nos llevan 2 o 3 minutos son las más fáciles de postergar.
pero también además son las que más alivio nos dan cuando las hacemos. Así que si me estás viendo y tienes el lavavajillas lleno, este es un recordatorio. Vacíalo ahora y tacha eso de tu lista. Y bueno, pues ahora lo que me gusta hacer es darle un breve restregón a las bayetas. Y bueno, pues para eso simplemente le echo al agua un poquito de detergente que uso para la lavadora, que bueno, en mi caso es el de Marsella de Lidl, que la verdad que a mí me encanta. Ya sabéis, bueno, ya os he dicho esta mañana que dejé las bayetas a remojo anoche con un poquito de percarbonato con agua caliente. Normalmente yo estas bayetas me gusta lavarlas a mano, pero bueno, eso no quita que de vez en cuando me guste meterlas en la lavadora porque la verdad que se lavan muchísimo mejor y son bayetas que aunque las introduzcas a la lavadora siguen funcionando perfectamente. Y como a mí no me gusta parar, hoy quería hacer una limpieza del microondas y el horno. Yo el microondas lo limpio muy fácilmente, simplemente en una botella con vaporizador le echo un poquito de concentrado de aloe vera del Mercadona, que ya sabéis que a mí me encanta. Luego ya lo vaporizo sobre una bayeta mojada, con eso simplemente le doy al microondas. Luego sí que es verdad que hay que aclararlo para que no queden marcas. Luego con una servilleta simplemente lo seco y la verdad que el microondas queda impecable. Y lo mejor es que no me cuesta nada de esfuerzo.
Y mientras limpiaba el microondas no podía dejar de pensar que bueno, que el microondas ese sí que lo ve todo. Ese vasito de leche que con prisa nos calentamos por las mañanas. Por eso me gusta tomarme un minuto y devolverle el favor. Limpiarlo para mí es casi terapéutico, como si estuviera poniendo orden en un rincón chiquito de mi vida. Y para el horno, ya veis cómo está. Bueno, pues como a veces pasa en todas las casas que lo utilizan y no le pasan la bayeta. A mí, bueno, pues a mí sí que me gusta hacerlo cuando aún está un poquito caliente. No que queme, pero sí caliente porque la suciedad sale mejor. Y lo primero que hago es limpiar la bandeja. Yo le pongo un poquito de Cif, que a mí me ayuda muchísimo, y como la suciedad aún no está muy reseca, la verdad que sale muy fácil. Por eso yo siempre digo lo importante que es limpiarlo antes de volver a utilizarlo, porque si no lo hacemos, la suciedad que cae se quedará pegada y la siguiente vez que lo utilicemos hará que las altas temperaturas resequen aún más la suciedad, convirtiéndola en manchas que luego nos serán muchísimo más difíciles de quitar. Así que ya sabéis, yo siempre os aconsejo que limpiéis el horno siempre cuando acabéis de utilizarlo, o por lo menos siempre antes de volver a utilizarlo nuevamente. Y bueno, pues en un primer momento quería pasarle la bayeta con el aloe vera, pero bueno, he visto unas manchitas en el lateral del horno, que eso sí, que si no es con algo un poquito más fuerte no me sale. Yo para eso también utilizo el Cif. Para mí la verdad que el Cif es un rescate. Y bueno, me pasa siempre que cuando quiero aclararlo me molestan los carriles y no puedo aclararlo bien. Así que en un momentito, como ahora los hornos de ahora son tan fáciles de desmontar y de volver a montar, quito los carriles en un momentito y lo limpio. Y creo que hoy es uno de esos días en los que me apetece pensar, porque estaba pensando en todo lo que ha pasado por aquí, las comidas que hemos compartido, los domingos en familia, esa pizza que se desbordó y dejó su huella.
que ahora estoy quitando con cariño no es solo grasa, son pequeñas historias de momentos vividos. Me gusta pensar que cada limpieza es como dar una segunda oportunidad, como si el horno respirara de nuevo, listo para la próxima receta, para el próximo recuerdo. Así que, ¿por qué no dedicar estos momentos de limpieza a valorar y a pensar en todo lo bonito que tenemos? Y bueno, pues ya volviendo a la tierra, os aconsejo que siempre que saquéis los cristales del horno, os aseguréis y os fijéis en cómo volver a montarlos, porque si no luego puede ser una tarea un poquito difícil. Y ya voy a empezar a hacer la comida. Bueno, como os dije esta mañana, hoy tengo unos invitados muy especiales. Son mis papás, son de las personas más importantes de mi vida. Así que quiero prepararles una comida especial. Lo que estoy haciendo para acompañar la comida es una infusión de frutos rojos, que bueno, luego la dejaré que se enfríe y le pondré unos hielos. Y bueno, ya sabéis que es una buena idea, en lugar de beber agua, pues bueno, parece que estás bebiendo otra cosa que al final realmente solo sabe a agua. Pues lo que voy a hacer, les voy a hacer un conejo al ajillo y lo primero que voy a hacer es sofreír unos ajitos. Luego ya simplemente sofrío un poquito el conejo, lo hago que esté bastante hecho para que quede tierno. Es una receta muy fácil y que la verdad que ahora en verano apetece muchísimo. Ya sabéis que el conejo tiene muchísimas proteínas, además de ser bajo en grasa. Es una muy buenísima opción para personas con colesterol alto. Además llevan vitaminas B12, B3 y B6. Y bueno, y además de todo eso lleva hierro, fósforo y zinc. Así que ya sabéis que ahora en veranito es una comida ideal. Además de eso les voy a preparar también una ensalada. Tenía aquí esta lechuga que estaba pochándose un poquito y como a mí no me gusta tirar nada, simplemente le quito las hojas que están más estropeadas y la utilizo. Y una vez ahora ya se ha sofrito el conejo, lo aparto a un plato para que no siga absorbiendo aceite. Y bueno, pues lo voy a dejar ahí mientras sigo haciendo otras cosas. Estaba haciendo la comida y estaba oyendo unos motores en la calle. La verdad que hoy es un día de estos que me encantan porque es un día que está nublado. Además esos motores es porque están limpiando las calles, que eso da un frescor, que la verdad que a mí me encanta. Bueno, ya sabéis, siempre os digo que yo esto del calor no lo llevo muy bien, así que esto me da un pequeño respiro.
Me gusta ponerle zanahoria a la ensalada, la verdad es que le da un toque muy bueno. Y bueno, utilizo este rallador que lo hace en pequeñas tiras, pero bueno, el rallador llega un momento que no puedes seguir utilizándolo porque ya no te deja, así que tengo que seguir utilizándolo cortando la zanahoria con el cuchillo. Y voy a añadirle también a la ensalada un poquito de cebolla tierna y ya la lavo en un momentito y la dejo ahí que vaya escurriendo. Algo que también quería hacer, que nos servirá de postre, es quiero preparar un café granizado. Por aquí, por la zona donde yo vivo, es muy típico tomar granizados. No sé por los demás sitios, así que si me lo decís me encantará saberlo. La verdad que la Thermomix me ayuda muchísimo porque es algo con lo que lo preparo súper fácil. Simplemente echo el agua, el azúcar y el hielo y lo trituro. Si habéis oído a Kira es porque mi madre ya está aquí. Kira se pone muy contenta y muy emocionada cada vez que los ve. Luego ya simplemente añado el café soluble y pongo la Thermomix a poquita velocidad para que se vaya mezclando simplemente y ya está. La verdad que queda un granizado de café buenísimo. Y mientras mi madre acaba de preparar la ensalada, voy a hacer también una tortilla de patatas. Para el que no lo sepa, la tortilla de patatas es un plato típico español, se cocina en toda España y sobre todo se sirve tanto en bares como en restaurantes. Y aunque es un plato que no se sabe realmente su origen, de dónde viene realmente, hay varias teorías, pero una de las más conocidas sitúa la invención en Navarra o en Extremadura como una receta humilde y nutritiva. La verdad que está basada en ingredientes muy básicos porque solo lleva patatas, huevo y aceite. Además es facilísima de hacer, yo os aconsejo que la hagáis. Y bueno, para el que no la haya hecho nunca podéis guiaros siguiendo mis pasos y la verdad que os va a encantar. A nosotros nos encanta ponerle cebolla porque con cebolla está muchísima más buena aún, pero como hoy come mi hija y a ella no le gusta, nos tenemos que conformar sin cebolla. Y ya mientras se fríen las patatas voy a seguir haciendo el conejo al ajillo. Le he echado al aceite donde sofrito el conejo, le he echado un vaso de vino blanco. Me gusta comprar el vino blanco que sea de botella para cocinar porque es mucho más bueno. Y bueno, deciros que para la tortilla de patatas lo ideal es cortar la patata en trozos no muy grandes para que se vaya haciendo bien y cocinarla tapándola a fuego lento, ir echando la sal porque la sal ayuda a que las patatas se ablanden y que se cocinen antes. Y bueno, pues ya una vez ha evaporado el alcohol ya añado el conejo y le añado también 2 vasos, bueno, 1,5, 2 vasos de agua. También le pongo 2 o 3 hojitas de laurel y un trocito muy pequeño de pastillita de carne, pero muy pequeño. Porque esto ya sabéis, como el anuncio decía, cueces o enriqueces.
Y ya simplemente lo medio tapo y lo dejo que vaya cocinándose a fuego medio bajo hasta que el conejo esté tierno y la salsa haya reducido un poquito. Y para la tortilla ya sabéis que es importante no dejar que se peguen las patatas. Para esto es importante que se vayan cocinando a fuego lento y siempre ir moviéndolas y seguidamente ir tapándolas. Y ya voy a preparar los huevos. Para 4 o 5 patatas que he utilizado para la tortilla, voy a batir 6 huevos. Yo a los huevos no les añado sal, solo se lo añado a las patatas. Mi madre hacía las tortillas más buenas del mundo. Bueno, las hace aún, lo que pasa que bueno, pues ahora le cuesta un poquito más. Hace años había un bar donde a mi madre le pedían que preparara tortillas para ese bar, porque de verdad que las hacía riquísimas. Y yo pues las tortillas aprendí a hacerlas de ella. Aún así creo que mi madre las hace muchísimo mejor. Y ya una vez las patatas estén bien hechas se mezcla con el huevo. Ahora viene la parte más importante de la tortilla. Yo le echo un poquito de aceite a la sartén para que no se me pegue. Y en este tipo de sartén me tengo que asegurar de que la sartén esté bastante caliente. Entonces me espero hasta que la sartén esté echando un poquito de humo. A mí me gusta que la tortilla no esté muy hecha por dentro, que quede tiernecita, así que para eso le pongo el fuego más bien medio alto. Y ya viene la parte más importante de la tortilla, que es darle la vuelta. Yo utilizo la tapadera porque la verdad que me va genial, probadlo con la tapadera porque se hace estupendamente, mejor que con un plato. Y tiene que ser un paso firme, no tienes que dudar, si dudas la lías. Y ya veis, pues ya la tortilla ya está. El conejo al ajillo también he apagado el fuego porque ya está también. Y mirad qué cosa más rica, más nutritiva, de verdad que estaba delicioso, os aconsejo que lo hagáis, porque ahora para el verano son platos que apetecen muchísimo. Y ahora sí, ya vamos a comer. Bueno, hoy Iker y Paula no están aquí, solo están mi madre, mi padre, Ainara, yo. José vendrá un poquito más tarde, así que vamos a comer nosotros 4 primero y vamos a disfrutar de esta maravillosa comida. Y bueno, no os he contado, pero mis padres viven muy cerquita de aquí de mi casa. Lo único que ellos ahora en verano veranean en una playa, en Santa Pola, que está como a media hora. Pero un día a la semana, pues bueno, pues ellos vienen a dar un vistazo a su casa, asegurarse de que todo esté bien. Entonces, pues bueno, pues yo ese día les preparo comida y comen conmigo. Y ahora ya por la tarde, antes de que se vayan, pues vamos a hacernos el granizado. Ya os he contado antes que aquí es típico hacernos granizado. Mi madre había traído granizado de limón y horchata. Aquí la horchata también es granizada, la verdad que
está buenísima. Yo me voy a hacer café granizado, pero a ellos les apetece limón. Así que vamos a disfrutar también de este pequeño ratito juntos. Y bueno, pues aquí en España hay lugares que de noche revelan su verdadera belleza y Guardamar del Segura es uno de ellos, así que para aquí nos hemos venido. Nos encanta pasear por el mar, oír el sonido de las olas. Yo de pequeña solía veranear aquí, así que esto me trae muchísimos recuerdos y me encanta venir a visitarlo muy a menudo. La verdad que caminar por aquí es como entrar en una postal viva. A un lado el mar y al otro lado la vida, gente charlando en las terrazas y como no es de otra manera, nosotros nos teníamos que sentar a cenar en una de nuestras terrazas favoritas, mirando al mar, como no. Y uno de los platos típicos de estas maravillosas terrazas son las frituras de pescado. Mirad qué maravilla y la verdad que a muy buen precio, pues lleva calamares, lleva merluza, lleva chipirones. También lleva gambitas de estas pequeñitas, también lleva lenguado, la verdad que un plato que está maravillosamente bueno y encima acompañándolo con un refresco, una cervecita muy fresquita, la verdad que es una de las cosas más bonitas que tiene el verano. Y aunque aquí ya sabéis que no tenemos nieve, pues tenemos estas cosas de verdad tan maravillosas. Luego, como no, después de cenar tenía que acercarme a la orilla del mar. Aquí los temporales han reducido la arena frente a las casas, han tenido que poner piedras de estas grandes para que el mar, cuando hay temporal, no se meta dentro de las casas. Las luces que se ven al fondo es Alicante ciudad. Y cuando cae la noche en Guardamar, algo mágico sucede en el paseo del Parque Reina Sofía. Aparecen estos pequeños puestecillos y surge un ambiente de libertad que nos remite a otra época, que aquí los llamamos los hippies de Guardamar. Así que antes de irnos vamos a dar un maravilloso paseo por aquí. Vamos a ver qué hay en estos pequeños puestecillos, con siempre gente, la verdad que tan amable. Y bueno, por si no habéis venido nunca, aquí en Guardamar hay unas dunas y una pinada de más de 800 hectáreas de pinos y senderos que por la noche hacen que el paseo sea espectacular. Y con este maravilloso paseo me despido en el vídeo de hoy. Espero que hayáis pasado un momento entretenido, que muchísimas gracias por todo el apoyo que tengo de vosotros, que de verdad que sois maravillosas y maravillosos. Que os quiero un montón, que nos vemos en el próximo vídeo. Un beso, chao.